Gracias a un equipo de voluntarios bien fornidos y a un camión, Herman 318 yacía ahora en el garage de Marcus Dufresne, cerca de West Fork, sobre 2 planchas de madera de 1 pulgada de espesor y varios caballetes. Algunos de los voluntarios querían quedarse y ver el resultado, pero Marcus, comprendiendo la situación de Steve, les agradeció y los despachó. Lentamente, los 2 hombres se dedicaron a practicar la autopsia, trabajando bajo las luces del cielo raso y empleando también de vez en cuando una lámpara movible. Así como Marcus había dejado a Steve disparar el primer tiro, ahora lo dejó manejar el cuchillo. Marcus ya había calculado entre 10 y 12 años de edad del oso. Herman había sido un oso vigoroso con una buena provisión de grasa debajo de la piel, de modo que el hambre no había sido motivación para atacar. No encontraron heridas ni lesiones importantes, salvo las heridas de las balas que le habían disparado a Steve. Y por el contenido en el estómago y los intestinos, bueno, dijo Steve, secándose las manos con una toalla. De todos modos, no esperábamos encontrar mucho. Marcus movió la cabeza. No sé qué decir. Por supuesto, encontraron buñuelos y grasa, pero el 318 no había comido más que fresas, raíces y pastos. Habían unos pocos restos de comida sacada de algún basurero, pero en cuanto a carne de cualquier tipo, no había señales. Steve se sintió decepcionado, pero al mismo tiempo aliviado. No solo se había estado alimentando de desechos humanos, observó Steve, sino que diría que su dieta sugiere alimentación habitual, aunque es todo lo que sugiere, contradijo Marcus. De acuerdo, podemos deducir e inferir la agresión, pero no hay una evidencia objetiva. Los 2 miraron con pena al viejo oso muerto, su estómago abierto como una maleta rota, sus intestinos desparramados sobre la improvisada mesa. ¿Estás seguro de que hay allá afuera algunos otros candidatos?, preguntó Steve. Bueno, Marcus ahogó una risita. Todo lo que puedo decir es que Herman era el mejor y más seguro candidato. Era el más lógico. Y dado lo que sabemos, supongo que hemos aprendido al criminal. Steve no estaba satisfecho y no se preocupó por ocultarlo. Veremos lo que nos va a decir Evie. ¿Cómo está ella? Ayer estaba mal, pero estoy seguro que con el tiempo se recuperará. Tengo esperanza que nos pueda contar lo que ocurrió. Estoy seguro de que eso aclarará las cosas. Luego se produjo silencio. Ambos hombres pensaban la misma cosa, pero Marcus tenía miedo de mencionarlo y Steve no quería hablar de eso. Marcus finalmente se atrevió. Entonces, ¿cuándo es la autopsia? Se suponía que fuera hoy. Yo podría llamar por teléfono al forense. Un poco tarde, dijo Steve mirando el reloj. Puedo levantarlo, supongo, dijo Marcus, e hizo la siguiente pregunta con mucho tacto. ¿Cuánto quieres saber? Steve miró al 318 con las filas de dientes y las garras blancas. Solo lo suficiente, Marcus, solo lo suficiente. Entre la oscuridad de la noche y el amanecer, en medio de la silueta de las viejas ruinas que se proyectaban como pinturas al carbón contra el terciopelo del cielo, una figura solitaria entraba clandestinamente a través de las viejas y tambaleantes murallas y fundamentos en proceso de derrumbes. Su negro traje se confundía con las profundas y angulares sombras como queriendo hacerse invisible. Nadie podría saber en qué andaba. Solo hubiera tenido miedo de acercarse a este lugar. En silencio, con pasos ligeros, entró a una gran ruina, dejando que 3 murallas que se mantenían de pie lo ocultaran en sus sombras. En el centro de la estructura en ruinas, se arrodilló entre una gran piedra y puso sus manos en las esquinas, su mirada fija en lo gris y borrosa imagen. Luego oró y presentó sus peticiones en mascullada monotonía. Cuando finalizó, sacó de debajo del abrigo un pedazo de papel. Lo puso sobre la roca y con un gran lápiz negro escribió un nombre que repitió una vez tras otras. Margaret Elizabeth, Margaret Elizabeth, Margaret Elizabeth. Encendió un fósforo y quemó el papel. Te llegó la hora de morir, Maggie. A la tercera mañana, después del ataque, Steve se reunió con Tracy Ellis en el centro médico del condado Clark. Evelyn estaba coherente y recuperada. Había llegado el momento de hablar con ella sobre lo que había sucedido en Wells Peak. Cuando pasaban ante el cuarto de las enfermeras, se detuvieron para comparar sus hallazgos. Steve vestía pantalón y camisas informales.
Ya no lucía como un hombre de la calle parduzco y medio loco. Tracy había vuelto a usar su uniforme, y para la entrevista que tendría lugar, venía armada con un cuaderno de notas y la carpeta con el caso. Tracy se veía preocupada. El equipo terminó de peinar toda el área alrededor del campamento, y los perros buscaron por un sector aún más amplio alrededor de Wells Peak, dijo encogiéndose de hombros, y no encontraron nada. Steve solo suspiró. La autopsia del 318 mostró una dieta consistente con lo habitual, pero más allá de eso no hubo nada concluyente, dijo, y le pasó una fotocopia del informe, que consistía en apenas un par de párrafos. Le gustaban las fresas, las raíces, el pasto, algo de basura de los humanos y los buñuelos que pusimos para él, pero eso fue todo lo que encontramos. Mi informe se puede leer en 30 segundos. Entonces, no se había establecido que el 318 haya sido el asesino. Steve solo atinó a extender sus manos. Realmente, él es el único candidato posible y estoy dispuesto a aceptarlo. Solo digo que la autopsia no pudo establecer nada, en un sentido ni en otro. ¿Ha visto el informe de la autopsia de su hermano? Anoche Marcus habló con Dufresne, pero todavía no he visto el informe. ¿Lo ha visto usted? Ella asintió severamente. Esta mañana conseguí una copia. Dudó antes de decir. Lo fundamental es que el patólogo dice que fue un oso. Ya veo. Eso es lo que el forense le dijo a Marcus y supongo que no puedo discutirlo. Steve miró hacia el suelo. Marcus y yo hemos hablado al respecto, es decir, de ver los restos, pero de inmediato, añadió. Pero creo que sería mejor que los vea Marcus. Confío en su juicio, en su capacidad de observación. Tracy pensó un momento y luego dijo, deje que Marcus lo haga. Venga, vamos a ver qué recuerda Evie. Cuando entraron en el cuarto, Evelyn estaba sentada en la cama, con algunas almohadas detrás de su espalda. Bueno, dijo Steve sonriendo, te ves bastante mejor. Medio vertical, en todo caso, respondió Evelyn con una ligera sonrisa. ¿Conocías al alguacil Ellis? Creo que nos hemos conocido hace 2 días. Exactamente, Tracy sonrió. Bueno, de nuevo hola. Hola. En el cuarto había 2 sillas y Steve y Tracy las acercaron a la cama y se sentaron. Al principio hablaron de generalidades, sobre la salud de Evelyn, de sus 2 hijos, Samuel y Travis, de su madre Audrey, del cuidado recibido y otras cosas que vinieron a la mente y que no eran difíciles de tratar. Steve se sintió animado. Evelyn estaba muy bien y hablaba con toda coherencia. Definitivamente se estaba recuperando. Señora Benson, dijo Tracy, en un tono que sugería que se iba a tocar el tema. ¿Cree que se sentirá bien hablando de lo que ocurrió en Wells Peak? Aún no hemos finalizado la investigación, ¿entiende? Por supuesto. Tracy miró a Steve. Me alegro que Steve esté aquí. He estado trabajando intensamente y el departamento del sheriff ha hecho todo lo que ha podido. Pero ha sido duro sin un testigo. Oficial, dijo Evelyn poniéndose a la defensiva. Llámeme Tracy. Está bien, Tracy. Tengo que decirle que no recuerdo mucho. Entiendo, dijo Tracy tratando de no parecer que la obligaba. Solo comience desde el principio y vea cómo lo intenta. Se notaba la aflicción en el rostro de Evelyn. Sufría al recordar, pero también sentía dolor con cada detalle que le venía a la mente. Recuerdo a Cliff bajando para deshacerse de las sobras. Habíamos preparado comida para la noche y... ¿Qué comieron?, preguntó Steve, esperando que con esa pregunta estimulara su memoria. Déjame ver. Evelyn pensó por un momento y luego dijo, sopa de vegetales y algunas galletas. ¿Nada de carne? ¿Algún condimento? ¿Quizás algo que diera un olor fuerte? No, dijo moviendo la cabeza. Tratamos de no comer ese tipo de comida por si andaban osos cerca. Además, si como demasiado después de caminar, me da ganas de vomitar. Steve asintió complacido y divertido. Está bien. Entonces, bajó hasta donde tenía almacenada la comida. Ya estaba oscuro, así que no lo podía ver muy bien. Tracy tomaba notas en forma discreta. ¿Qué hora crees que era? Supongo que entre las 9 y las 10. ¿Comen siempre tan tarde en la noche? No, respondió Evelyn. Habíamos dado una larga caminata y nos llevó bastante tiempo escoger un lugar para instalar nuestro campamento.
Luego decidimos que era mejor que armáramos la tienda primero y para entonces ya el sol se estaba poniendo. Luego, mientras aún teníamos un poco de luz del día, Cliff quiso colgar la comida entre los árboles. Todo eso tomó tiempo. Está bien, dijo Steve. De cualquier manera, terminaron comiendo tarde. Evelyn asintió. Y tarde de ordenar todo. Así es que entonces fue cuando Cliff bajó a guardar la comida sobrante, apuntó Tracy. Y Evelyn tartamudeó. Yo solo recuerdo cuando bajaba en la oscuridad y no lo pude ver, solo a veces su linterna. Se detuvo. Los miró y ellos la miraron. Silencio. Tracy apuntó. Él bajó alumbrándose con una linterna. Evelyn solo movió la cabeza. Y entonces desperté en el hospital. Steve estaba decepcionado, en realidad absolutamente frustrado, pero trató de no demostrarlo. Miró a Tracy como con indiferencia. Ella se veía extrañamente tranquila mientras estudiaba sus notas. Su próxima pregunta tenía un tono más ligero. Así que Cliff era fotógrafo. Ajá, principalmente de la vida silvestre. Tracy miró a Steve. Veo que esta tendencia a trabajar al aire libre es mal de familia. Steve sonrió. Le agradó el comentario. Así es. Tracy volvió a Evelyn. Entonces, ¿era por eso que andaban en Wells Peak? ¿Estaba tomando fotos allí? No, solo queríamos escaparnos juntos. Solo estar un tiempo juntos. Sí, él había estado trabajando muchas horas y necesitábamos algo de tiempo solos. Antes habíamos estado en High Valley cazando. Realmente nos gusta el área de Wells Peak y por eso fuimos allí esta vez. Entiendo que su esposo había estado trabajando en High Valley durante algunos meses, ¿verdad? Así es. Pensó Steve impresionado. Tracy había estado haciendo sus tareas. Tomando fotos arriba y abajo del valle, continuó Tracy. Evelyn asintió. Había estado haciendo todas estas cosas de los deportistas, cazando, pescando, etc. Tomó una cantidad de fotografías en los pueblos de la vieja mina. Siempre le gustó adentrarse en la historia y en la gente. Entonces estaba bastante tiempo fuera de la casa. Evelyn dudó un segundo antes de contestar. Sí, tenía que ir donde fuera a tomar sus fotos. Eso debe de haber sido duro. Evelyn se encogió de hombros y suspiró. Yo lo tomaba bastante bien. Por eso quiso ir con él, ¿verdad? Solo para pasar un tiempo juntos como para variar. Evelyn pareció perturbarse un poco. Creo que ya se lo dije. ¿Cómo cree que iba su matrimonio? ¿Le parece que iba bien? Steve no dijo nada, pero la pregunta le pareció un poco extraña. Quizás Tracy trataba de entablar conversación de introducción. No era un romance furibundo, ni un melodrama, contestó Evelyn. Era algo que fluctuaba entre el romance furibundo y el melodrama. Entiendo, Tracy sonrió. Nos llevábamos bien cuando estábamos juntos. Cuando no lo estábamos, era difícil saber. El tono de la conversación de Evelyn se arregló, pero Steve había visto antes ese aspecto en el rostro de Evelyn. Era mejor que Tracy se anduviera con cuidado. Entonces las cosas marchaban bien, aunque no... insistió Tracy. Lo que se dice bien, no... Evelyn fue más allá. Tracy anotó algo y luego preguntó. Evelyn, ¿tiene usted un cuchillo de caza? Sí, ambos tenemos uno. Ella y Cliff acostumbraban a cazar bastante, intervino Steve. Muy bien, replicó Tracy escribiendo. Evelyn, cuando lo encontraron el sábado por la noche, usted todavía tenía el cuchillo en la mano y la hoja estaba rota. ¿Recuerda eso? Evelyn pensó un momento. Quizás. Es como un sueño, no estoy segura. ¿Se acuerda de haber atacado algo? ¿De haber tenido algún tipo de lucha y usar su cuchillo? Era evidente que Evelyn se estaba poniendo molesta. No lo sé. Hay solo es como un sueño en mi cabeza y no lo puedo recordar. Steve habló suavemente, temeroso de lo que le estuviera presionando demasiado. Evie, estamos buscando un oso. Nos imaginamos que fue un oso pardo que atacó a Cliff. ¿Recuerdas algo así? Era obvio que estaba planteando el testimonio. Pero no se preocupó. Evelyn cerró los ojos. Steve, puedo cerrar los ojos y todo lo que veo es una gran sombra. ¿La atacó?, preguntó Tracy. Creo que sí lo hice. Ahora la voz de Evelyn parecía irritada. ¿No lo harías tú? Había sangre en su ropa y en el cuchillo, ¿lo recuerdo? Evelyn se endureció con el recuerdo.
Recuerdo algo en cuanto a la sangre. ¿Recuerda de dónde salió? Evelyn miró directamente a Tracy Ellis. Las lágrimas acudían a sus ojos. Creo que era sangre de mi esposo. Steve pudo leer claramente el rostro de Evelyn. Se había cruzado una línea. Se había pasado el límite. Eddie, está bien. No tienes que seguir hablando de eso. Tracy lo miró. Era obvio que no aprobaba la intromisión en el interrogatorio. Y Steve no aprobaba sus preguntas. Se dirigió a Evelyn, la única cuyos sentimientos le interesaban. Todo esto ha sido muy duro. Lo sé. Vamos a dejarlo hasta aquí y ahora vas a descansar. Tracy, para su bien, captó la sugerencia de Steve y se relajó. Sí, descanse. Me da mucha pena tener que hacer preguntas tan molestas. La mirada de Evelyn le dijo a Tracy que no la había perdonado. Usted está solo haciendo su trabajo, supongo. Steve se puso de pie. Tengo algunas otras cosas que quiero ver. Pronto te sentirás mejor. Se inclinó y besó a Evelyn en la frente. Gracias por su tiempo, dijo Tracy. Evelyn le dio la espalda al alguacil del sheriff. Steve y Tracy se dirigieron a la sala de espera cerca del cuarto de las enfermeras. Cada uno tenía urgencia por hablar y no se demoraron en hacerlo. ¿Podría decirme qué fue todo eso?, demandó Steve tratando de hablar en voz baja. Tracy trató de obviar el tono de la pregunta. Sabía que esto podría ser un problema. Alguien tan emocionalmente involucrado. Una pareja que estaba sentada cerca los miró. Eso será suficiente. Yo me haré cargo de mis emociones, algo así, gruñó Steve. Debería estar más preocupada sobre lo que Evie estará sintiendo ahora y la forma en la que la trató usted. ¿No vio cuán débil está? ¿Cómo pudo hacerle esas preguntas? ¿Sobre los cuchillos y la sangre y el estado de su matrimonio? Si no lo recuerda, ella acaba de perder a su esposo. Deliberadamente y para calmar la situación, Tracy permaneció un momento callada. Enseguida trató de presentar su posición profesional racional. Por cuestión de rutina, tengo que hacer ciertas preguntas específicas. Tenemos que abarcar todas las contingencias. Como por ejemplo, ¿cómo andaba su matrimonio? ¿Cree usted por un momento? Lo que crea no tiene importancia. Tengo un trabajo que hacer, respondió. Su tono era serio. Usted es un profesional y sabe cuán importante es la objetividad en una situación como esta. ¿No lo cree? Steve quería atacarla, pero frenó. Tenía razón. Se había ofendido y estaba a la defensiva por el bien de Evelyn. Y estaba dejando que sus sentimientos lo dominaran. Tracy estaba en control de la situación. Él no. Tomó un respiro y se esforzó en reasumir su rol profesional. Era como meterse en zapatos demasiado estrechos. Sí, tienes razón. Tienes razón hasta cierto punto. ¿Hasta cierto punto? Sentimientos personales a un lado. La idea de complicidad por parte de Steve es, insostenible, inaceptable. Y parece que usted también tiene problema en culpar a un oso. Quiso negarlo, pero no pudo. Yo estoy dispuesto a aceptar cualquier evidencia, por dura que sea, respondió. Luego contrajo la mirada, lo que indica el asunto sobre el informe de la autopsia. Se dio cuenta de que Tracy retrocedía levemente. Steve, ¿hay alguna otra evidencia que aún no conozco? Ella se tomó unos segundos antes de responder. Quizás usted necesite leer solo el informe. Quizás necesite ver personalmente los restos de mi hermano. Ella insistió. Quizás necesite primero leer el informe y evaluarlo, insistió ella. Él aceptó. ¿Lo tiene ahí? Ella sacó el informe de la carpeta. Era un documento de unas 30 páginas unidas con un sujetador metálico. Steve lo tomó, pero no lo miró. Lo leeré antes de hablar con Marcus. Solo no olvide su relación con la víctima. Estoy muy consciente de mi relación con la víctima. ¿Quién se cree que es usted? ¿Mi niñera? Está bien. Todo lo que quiero es respuesta a nuestras preguntas, antes que usted llegue a tener ideas equivocadas. Ella se mostró ofendida. Steve, no he llegado a ninguna conclusión. Creo que solo hago preguntas. Así lo observé. Ella aspiró, contuvo el aliento y luego dio un profundo suspiro. Está bien, Steve. Usted es el experto. Dígame lo que pasó. Eso es lo que estoy tratando de averiguar. ¿Cómo es que solo Cliff murió? ¿Que solo su sangre estaba en la ropa de Evelyn y que Evelyn no resultó herida? Si Evelyn estuvo tan cerca del ataque que la sangre de Cliff cayó sobre ella, ¿por qué no la atacaron también? ¿Cómo se le quebró la hoja del cuchillo de caza? ¿Y cómo es que lo recuerda todo con lujos de detalle?
Aún lo que cenaron, a qué hora comieron y el desarrollo de los acontecimientos hasta el momento crucial, y entonces, ¡pum!, ¿el resto le parece como un sueño? Steve también lo pensó. El ataque terminó más o menos a la hora en la que la encontraron a ella. Al descubrir lo que había quedado de Cliff, ella se puso histérica. Tenía el testimonio del chofer del camión sobre su perturbado estado mental. Y bajo ese estado de histeria, ella, bueno, quién sabe lo que pudo haber hecho. Quizás haya abrazado lo que había quedado, o haya tratado de unirlo, no sé. Pero creo que la histeria está bien probada y es una explicación suficiente para su lapsus mental. Y en cuanto al cuchillo, ¿por qué no pudo quebrarse la hoja cuando atacó el camión? El chofer dice que la hoja ya estaba quebrada. Quizás anduvo por ahí atacando los árboles o algo así. Estaba fuera de sí. Pero incluso con su composición del lugar, usted la pone a ella y a su esposo juntos en el momento de su muerte. Y usted tendrá que admitir que no es necesario el ataque de un oso para que esa sangre manchara sus ropas. Excepto que no me gusta su línea de pensamiento, algo así. Ni siquiera puedo admitir esa posibilidad. No tiene que hacerlo, Steve. Usted no es un policía. Concedido. Silencio. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Voy a ir a High River para hablar con algunos amigos. ¿Los mismos que le dijeron que Cliff estaba en el área? Los mismos. Esta es una comunidad pequeña y las cosas se saben rápido. Bien, creo que yo también voy a ir para allá. Ella alzó su mano. ¡Epa! Un momento. ¿Qué? Conozco High River. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Supongo que sí. Entonces, atienda este consejo de alguien que sabe. No vaya por ahí haciendo preguntas. Quizás pueda meterse en más problemas de los que nunca imaginó. Steve no se dio por entendido. Solo quiero hacer algunas preguntas por ahí sobre... No me importa, lo interrumpió Tracy. Usted va a ser un desconocido haciendo preguntas y la gente de allí solo no le va a gustar. Pensó por un momento. Eso significa que debo suponer que tendremos que esperar a que usted encuentre algo para ambos. Supongo. Steve ya había decidido que no iría cuando le preguntó. Entonces, ¿cuándo nos volveremos a comunicar? Lo voy a llamar esta noche a Tamarack. O mejor, llámeme usted, dijo y escribió un número en una esquina de la hoja de papel y luego lo desprendió. Tome, aquí está el número de mi casa. Puede tratar de ubicarme en la oficina del sheriff o en casa. Le diré si encuentro algo. ¿Está bien? Ambos se aprestaron a partir. Steve, ¿sí? Tómelo con calma, le dijo ella con mucho cuidado. Esa noche, Marcus Dufresne fue al cuarto del hotel de Steve. Se veía pálido y enfermo. Habría preferido un trago de Jack Daniels, pero aceptó una taza de café que Steve tenía en un termo. Se sentaron a la pequeña mesa cerca de la ventana, viendo el informe de la autopsia entre ambos. Por un largo rato, Marcus solo miró el informe, tratando de encontrar las palabras, mientras Steve, sentado, esperaba en silencio, dándole mucho más tiempo del que él necesitaba. Me imagino, empezó a decir finalmente Marcus. Steve se inclinó hacia adelante. Me imagino que el forense llegó a su mejor conclusión, ataque de un oso pardo, considerando lo que quedó de su hermano. ¿Qué más pudo haber dicho? ¿Leíste el informe de la autopsia? Sí, esta tarde lo leí todo. Un montón de jerga técnica, pero suficientemente claro. Sí, realmente claro. Bueno, lo que está en el informe fue lo que vi hoy. Marcus dirigió su mirada al espacio como si estuviera reconstruyendo su vista al departamento de patología. Un hombro no estaba, tampoco la cabeza, un brazo desprendido. Solo había algunas costillas. Marcus se tocó su propio pecho para ilustrar lo que decía. Se asomaban fuera de la herida, de la dentellada, o como quieras llamarle. Estaban cortadas a lo ancho. Era una dentellada que seguía una línea bastante clara, tal como Tracy lo había dicho. Marcus trazó una línea con la mano sobre su propio cuerpo. Fue desde este hombro izquierdo hasta el lado derecho de la pelvis. Y... ¿te fijaste que el informe dice que la pelvis fue cortada a lo ancho? Sí. ¿Y lo demás estaba intacto?, preguntó Steve. Marcus asintió. Los órganos vitales y los miembros inferiores estaban todo ahí. Y luego añadió, ¿y esa cicatriz de aquel viejo disparo? Ahí estaba. Y las huellas digitales del brazo izquierdo coinciden con las huellas archivadas de tu hermano
cuando pidió el permiso para portar armas, para que lo sepas. Steve movió la cabeza afirmativamente. Luego se concentró en lo que había estado pensando durante toda la tarde. Nada de marcas de dientes ni de garras, nada. Tampoco pelos de animal. Marcus buscó dentro del bolsillo de su camisa, pero encontré algunos fragmentos. Sacó un pequeño pomo y lo puso sobre la mesa. Visto superficialmente parece saliva seca. El forense no pudo sacar nada en limpio, pero quizás tú puedes conseguir a alguien en la universidad que pueda investigarlo. Steve tomó el pomo y lo puso contra la luz para examinar su contenido. Lo voy a mandar de inmediato. Nuevamente se produjo el silencio. ¿Y ahora?, sugirió Steve. ¿Qué piensas? Marcus pensó un largo rato y luego movió la cabeza. Este es un oso muy singular. Steve estuvo de acuerdo. Los órganos suaves estaban intactos debajo de la línea. Un oso típico busca primero en el abdomen los órganos suaves, dijo. Tomó un sorbo de café y Marcus hizo lo mismo. Un oso dará dentelladas, clavará sus mandíbulas sobre la presa, tirará, desgarrará. Marcus prosiguió la misma línea de pensamiento. Sí, así lo hacen los osos. Y así lo hacen los coyotes, los lobos, los leopardos, los buitres, las águilas. Este ataque parece demasiado pulcro. Si entiendes mi idea. Marcus extendió las manos. ¿Cómo lo explicas, entonces? Steve afirmó los codos sobre la mesa, su barbilla sobre sus dedos entrecruzados. Creo que Tracy Ellis y el sheriff están buscando otra explicación. Tracy le estuvo haciendo preguntas a Abby acerca de su matrimonio. Pobre Evelyn, dijo Marcus, perturbado por el pensamiento. Luego, como si estuviera pensando, dijo: he visto algunos accidentes causados por cierres de cadenas que han ocurrido durante la estación de la tala de árboles. Creo que el corte de la carne tampoco es como este. Steve sintió náuseas. No quería ni siquiera pensar en la pregunta que quería hacer. ¿Pudo haber sido hecho con un cuchillo de caza? Supongo que sí. Pero de haberlo sido, debió tomar mucho tiempo y una gran cantidad de cuidadoso pensar. Me resulta más fácil creer en una gran sierra mecánica, como las que se encuentran en el aserradero. Un aparato como ese se encontraría muy lejos del campamento. Tienes razón. Y si se usó algún aparato manejado por un ser humano, todavía persiste la pregunta sobre la parte del cuerpo que no se encontró. Sí, no se lo comió un animal. ¿Qué pasa con ella? Steve sintió que la cólera le subía por la garganta. Tragó con fuerza. No puedo creer las cosas de las que estamos hablando. Hace varios días que no puedo comer, dijo Marcus con cierta dureza. Pero mira el problema. Si rechazamos completamente la idea del oso, tenemos que abrir la investigación a otras posibilidades horribles. Supongo que eso es lo que están haciendo Tracy ahora. Creo que sí. Pero el forense no quiere ir tan lejos. Dice que fue el ataque de un oso. Marcus entrecerró los ojos, pero en confianza, extraoficialmente. En otras palabras, hablándome a mí, no pudo explicarme la condición del cuerpo. Él no podría decir con seguridad qué fue lo que ocurrió. Entonces, tenemos que volver a donde empezamos. Abruptamente Steve se puso de pie y se dirigió a la puerta. Necesito un poco de aire. Voy contigo. Salieron a caminar un rato por el lugar del estacionamiento. El vehículo de Steve, una excelente combinación de camioneta y casa móvil, estaba estacionado cerca del cuarto. Marcos se dirigió a él para mirarlo de cerca, solo para pensar en algo. Hermoso, ¿eh? Sí, he andado miles de kilómetros con él. Canadá, Alaska, Yellowstone. ¿Tracción de las 4 ruedas? Sí, tracción de las 4 ruedas. Marcus miró a través de la ventana la pequeña pero cómoda sala de estar. Luego se volvió. Creo que voy a seguir el viaje. De verdad espero que soluciones esto. Ah, sí, lo voy a resolver. Sí, señor, respondió Steve con un tono resuelto. Lo resolveré, aunque tenga que rastrear todo High Valley. Jonathan llegó a nuestra casa en las primeras horas del miércoles 9 de abril, después de haber cabalgado toda la noche. Estaba rendido, su ropa hecha jirones, y sangraba por la nariz y boca. De inmediato lo llevamos al médico, quien encontró que su nariz y su mandíbula estaban rotas, así como 3 costillas. Jonathan nos dijo que 4 individuos de la compañía minera lo habían asaltado cuando regresaba de la mina rumbo a casa y que el ataque fue en retribución por algo que él había dicho acerca del dueño de la compañía, Benjamin Hyde.
Cuando le preguntamos qué había dicho para que ameritara tal castigo, no nos quiso decir por temor a que lo atacaran de nuevo. De una carta escrita por Clara Beth Atkins, la madre de Jonathan, a su hermana Claudia Dumfries, en Oak Spring, fechada el 12 de abril de 1880. Si has llegado hasta acá, es porque te gustó el libro. Sígueme para más capítulos.